Sí. Bueno, si quiere ya podemos arrancar. Esperamos 5 minutos. ¿Usted ha puesto algo ahí cuando ha puesto en el grupo? Porque hay Me mucha gente que se puse, había olvidado, capaz. puse que 18:15. arrancaba eso, 18:15. Bueno, vamos entonces. ¿Qué tengo acá? ¿Dónde está el que acabo de ver? Acá está. Bueno, buenas tardes. Para empezar, quería hablar un poco antes de los métodos puntualmente, que hoy vamos a empezar con el método ASHTO. Quería hablar de cómo el proceso en la práctica para la caracterización de la subrasante, porque siempre lo damos por sabido, siempre que empezamos un método, decimos el valor de Sever de la subrasante tal. Bueno, más o menos quiero darle algunas indicaciones, porque después obviamente cuando tengan un problema en la vida real o van a estudiar a esto, pues básicamente, bueno, la cantidad de, esto supongamos que esta sea la traza sobre la cual yo estoy por hacer mi camino, y tengo que evaluar cuál es el valor de la resistencia de esa subrasante. Voy a sacar de acá porque si no me veo muy bien en la mano. Entonces, la manera que se tiene que proceder es la siguiente. En zonas rectas pueden hacer pozos o calicatas hasta 500 metros. En zonas con curvas o con ondulaciones, curvas verticales, no más de 100 metros. Es decir, que tienen que hacer una toma de muestra del suelo cada esa distancia, ¿no? A partir de ahí, si es terraplén, la zona donde están haciendo es desmonte, varía la profundidad a la cual van a sacar la muestra. 1 metro en el caso de que sea terraplén y 1,50 m en el caso que sea desmonte. No varía mucho. En realidad lo que a ustedes les interesa es sacar una muestra del suelo ese, que lo vamos a hacer en laboratorio, los ensayos que ustedes conocen. Lo que nos interesa para abreviar el tiempo es determinar el índice del grupo. Porque hay una tablita que es bastante útil, porque los ensayos para índice de grupo son relativamente sencillos. Ustedes se acuerdan, límite líquido, límite plástico, y la pasa 3 tamices, y de esa manera ustedes pueden sacar de una manera aproximada el valor del CBR. Y ya vamos a ver después cómo, cómo elegimos cuál es el valor representativo del tramo. Y por último, es muy importante que determinen cuando hagan esa calicata la humedad del suelo a 1 metro del borde libre. Esa es la humedad que nosotros llamamos, quiero que se familiaricen con el término, la humedad de equilibrio, y corresponde a la humedad que va a tener el terraplén al cabo de los años. Es decir, esa es la humedad con la cual se va a tener normalmente, y mi subrasante se supone que a esa distancia de la superficie ya se mantiene más o menos constante la humedad. Vamos a los bifes. Nosotros calculamos el índice de grupo. Perdón. Esto es simplemente a los efectos de hacer un predimensionado, con el cual nosotros podemos hacer una estructura tentativa como para ir viendo de qué estamos hablando. Seguramente vamos a encontrar en esas calicatas la presencia de si hay napa, si tengo algún suelo colapsible, si hay alguna zona donde hay capilaridad. O sea, van a aparecer es como que vamos viendo un poquito más en detalle cuál es la situación de nuestro terreno de fundación. Creía que acá estaba, pero no está. Esta planilla es esta. Es esta. Fíjense,
nosotros acá, a partir de el índice de grupo, entramos en el eje este de la ordenada, del suelo que hemos sacado en los distintos puntos, y en función de qué tipo de o grado de compactación le vamos a dar al suelo de la subrasante, obviamente ya sabemos de qué va a depender el tipo de suelo, ya sabemos que si es un suelo muy arcilloso, muy fino, no le vamos a dar energía muy alta por el tema que ya hablamos varias veces. En función de eso, ustedes determinan, por ejemplo, si yo quiero el 100% de T99 para su rasante y que tenga un índice de grupo de 5, yo tengo un valor estimativo de mi CBR alrededor de 10,5, 11, entre 10 y 11. Con este valor nos vamos a una cualquiera de las gráficas que son las que le mostró el ingeniero. Qué lástima que no la tengo. Bueno, no la tengo horizontal, porque esto es... Ingeniero, si usted aprieta, lleve el mouse arriba a la derecha, ahí como se dibuja como ahí, el primer botoncito que hay como una flechita circular. Eso lo hace girar. Edmundo, gracias. De nada. Para mí eso era imposible, imagínate. No pasa nada. Bueno, acá está con este abaco más o menos ya se dan una idea. Nosotros entramos, creo que nos daba CBR 11, creo que había dicho. Fíjense, hacemos una interpolación para el valor nuestro de CBR. Supongamos que nos dé por acá el 11, por acá estamos hablando de 20, acá estamos en 7, por acá. E intercepto a el tipo de tránsito que va a tener, que atrasa esta, por ejemplo, un eje de 12.000 libras. Supongamos que esta sea la curva mía, imaginémonos acá, y estoy en 12.000 libras, y me voy en horizontal, y más o menos te pido un espesor de 25 centímetros. ¿Sí? Esto es el villique, ¿no? No es la vida real. ¿Y cómo sigue? A partir de ahí, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Van a tener un montón de valores de CBR, ¿con cuál de ellos vamos a dimensionar? Nuestro predimensionado, por supuesto. Se ponen los distintos valores de CBR y en la columna siguiente ponemos cuáles son los valores mayores o iguales. El menor, obviamente, el total, que es igual a sí mismo y es menor, perdón, y ahí todos los demás son mayores. Y a partir de ahí tenemos los porcentajes de cobertura que va a tener cada valor. Si tomo el menor valor, obviamente, voy a tener un 100% de cobertura, porque no hay ningún valor más bajo que ese, y si yo dimensiono con ese valor, estoy recontra seguro de que voy a cubrir cualquier tipo de resistencia de todas las que yo he ido sacando a lo largo de la traza. Acá está graficado en función de los distintos CBR, el porcentaje de cobertura, cómo se hace en la vida real. Ustedes tienen varias gráficas, ya saben que no es que hay una sola gráfica y que si no te has cruzado con la persona en la galería para pedirle para sacar fotocopia se acaba el mundo. Hay un montón de fuentes. Tomemos por ejemplo esta del Alpha Institute y en función de el número de ejes que va a tener mi camino a lo largo de la vida útil, te recomienda un porcentaje de cobertura. En este caso, un 90%, y yo por proceso inverso me voy a la misma gráfica que he hecho para el 90% de cobertura y adopto un valor de 4,5 de CBR, que va a ser el valor que vamos a usar para el diseño. Chicos, por favor, estamos en plena clase, digamos, de aprendizaje. Estos temas por ahí, yo puedo ir rápido y no me molesta para nada volver y retomar. Así que usted esté atento al mundo, si hay alguna pregunta. No sé cómo se manejan habitualmente con las otras clases, si levantan la mano o en silencio y después usted hace el pie para que se abra o hablan directamente, ¿no? Directamente habla, ingeniero. Bueno, dicho eso, vamos a entrar más o menos en la historia de los métodos de diseño. Constan 3 fases, que son las, por dividirlo de alguna manera, a la historia,
de la evolución de los pavimentos, de los métodos de diseño de los pavimentos flexibles. Tenemos la primera fase empírica, la cual no se hacía ningún cálculo, ni se basaba en ninguna fórmula teórica, sino que simplemente se seguía la tradición de construcciones que se habían realizado en tiempos anteriores y que habían tenido buen resultado. Sin mucho razonamiento, simplemente con el sentido común de ir acomodando distintos tamaños de piedra, distintos tamaños de partículas, de manera tal de generar que el vacío de las más grandes se vaya rellenando con las más chicas y de esa manera lograr alguna sustentación. Estamos hablando, pertenece en esta fase desde la Vía Apia romana hasta el método CBR que ustedes vieron con el ingeniero Guzmán, que si bien ya es un poco más elaborado, no deja de ser bastante artesanal, ¿no? Y hoy por hoy lo tomamos al valor del CBR como un valor, al cálculo de un CBR como un método de predimensionado, y sí utilizamos mucho el valor del CBR como un indicador de resistencia de un material sin ligante, ¿no? Esto es hasta el año 1940 más o menos, no se hacía ningún cálculo en los diseños de los pavimentos. Esto aceleró mucho la evolución, las guerras, la Segunda Guerra Mundial especialmente, donde empiezan a tomar en cuenta los distintos gobiernos, sobre todo los distintos gobiernos más importantes, de la importancia que tenía una buena red vial o poder ejecutar rápidamente un camino estratégico. Entonces, a partir de ahí es que se divide en dos ramas especialmente. Por un lado, la fase experimental, que es la fase de la escuela que ha seguido Estados Unidos, que basa todo en ensayos de tamaño natural. Es decir, van a realizar circuitos de distintos tamaños, con distintas secciones constitutivas de materiales y espesores distintos, y lo van a someter a un tránsito conocido, y a partir de ahí van a ir evaluando cuál es el deterioro de las distintas secciones, como para tener alguna idea de ese comportamiento. La primera carretera que se hace en Illinois, la carretera de Bates, después el Washoe Road y finalmente el ASHO, que es el método que estamos por ver ahora. Nosotros nos gusta ver los métodos viejos, porque hoy por hoy ustedes si pueden googlear ASHTO, porque se ha incorporado una T acá antes de la O, hasta el día de hoy hay nuevos métodos, siempre actualizándose, no solamente en diseño de pavimentos flexibles, sino también en pavimentos rígidos. Ya van a ver que inclusive en la primera carretera que hicieron ya había ensayos de puentes, alcantarillado, resistencia del suelo. Hay un sinfín de publicaciones. Esta gente está actualmente uno de los auspiciantes del Congreso Mundial de Carreteros, o sea, está muy vigente lo que es la ASHTO a nivel mundial. Es decir que, por eso me resulta muy interesante que nosotros empecemos desde cero con estos conceptos, y después resulta mucho más fácil entender los cambios que se han ido suscitando en el tiempo. Sino, ¿qué pasa? Muchas veces agarramos el último método y no podemos responder mucho si nos hacen alguna consulta, porque no sabemos en detalle cuál es el origen de los distintos términos, de distintos factores, sino que los tenemos medio como chip de computadora y en definitiva no nos ayuda eso a razonar ingenierilmente, ¿no? De la misma manera, en la fase racional, lo que es la fase experimental del método ASHTO, yo le digo ASHTO porque el nuevo método es ASHTO, pero ustedes ahí lean ASHTO, no hay problema. Para la fase racional es el método Shell. Tiene un gran valor porque es el primer método teórico basado en la distribución de tensiones en sistemas multicapas, en la resolución teórica de la distribución de tensiones y deformaciones, por supuesto, en sistemas multicapas. Muy limitado en sus orígenes, pero atractivo porque antes no había nada.
han tenido que tomar una serie de hipótesis la gente de la Shell para poder desarrollar el método, muy simplificativa. Obviamente, como todos ingenieros sabemos, cuando no coincidimos los resultados obtenidos a partir de un experimento, perdón, de un método racional, normalmente hay que verificar la falencia está en las hipótesis simplificativas, porque la teoría no falla, la que falla son las hipótesis con las cuales tuvimos que simplificar el problema en alguna manera para poder resolverlo con las ecuaciones que planteábamos. Ahora vamos a ver el método AYO, el primer método, después el método Shell, si Dios quiere la semana que viene, y después hay una cuarta fase, que es la fase que estamos transitando ahora, que también posiblemente hagamos, aunque se le voy a mostrar, que son los métodos empírico-mecanicistas. Es decir, son métodos que provienen, su raíz del método Shell, es decir, de un análisis tensional, sin llegar a ser los programas de la mecánica de lo continuo, de la teoría de los elementos finitos, ¿no? Estamos hablando de ingeniería de sistemas multicapa, en los cuales ya podemos incorporar un montón de variables que en el método original no se podía, obviamente, por las cuestiones de las capacidades de los equipos que tenían de computacionales, y por otro lado, por las limitaciones de la época en cuanto a conocimiento de los materiales. Ha evolucionado mucho la tecnología desde ese año hasta ahora. Es decir, que todo lo que para nosotros son parámetros fijos del método Shell, hoy por hoy, lo podemos adoptar. Por supuesto, eso requiere muchísimo criterio de parte del profesional. De hecho, por ejemplo, para evitar ese tipo de cuestiones, por ejemplo, las escuelas europeas de diseño de pavimento, por ejemplo, los franceses, que tienen desarrollado, hay un método que se llama ALICE con Z, que es todos los programas son semejantes, van variando en pequeños detallecitos teóricos, pero en definitiva usted puede manejarse, si tiene cierto conocimiento de los materiales, con cualquiera, pero ello para evitar que alguna persona pudiera equivocarse en alguna hipótesis, porque así como es tan preciso, requiere conocimiento para poder manejarlo. De hecho, para que usted maneje un programa de eso, tiene que tener una idea de qué resultado tiene que obtener más o menos no se embarque en cosas que no les da por ahí los conocimientos para manejar. Entonces, ¿qué han hecho los franceses? De igual manera los españoles, directamente ellos trabajan con una especie de cartilla, un homograma, ellos llaman catálogos, los cuales ustedes entran con la resistencia del suelo, con el tránsito, las distintas capas que pueden interpolar, y el programita te va dando opciones de espesores. Muy sencillito. Nosotros acá en Argentina tenemos el que nosotros conocemos desde la cátedra, el método BACBIT, que lo desarrolla el ingeniero Giovanón, de la Universidad de Rosario, que en el área nuestra está a nivel entre las primeras del país, y hay muchos trabajos presentados en congresos internacionales donde ellos están presentes. Es decir, una escuela que viene de muchos años, desde la época del ingeniero Tosticarelli, que ha fallecido hace poco, hace un par de meses, y siguió otra camada, que es la que está actualmente con las maestrías, que es la ingeniera Silvia Angelone, el ingeniero Martínez, Fernando. Todos estos nombres les doy para que ustedes googleen y vean la cantidad de trabajo que han trabajado, la ingeniera Marta Pagola. Bueno, y ahora hay una tercera generación, que sería gente un poquito más grande que ustedes, que está, digamos, han logrado tener cierta continuidad, han hecho bien las cosas, en el sentido de que tiene muy vinculada el área de servicio de lo que es el laboratorio del IMAE, así se llama, el ensayo de materiales de ellos, con las distintas entes gubernamentales, sea gobierno municipal, gobierno provincial, y ellos se encargan de hacer tanto los peritajes como los controles de muchas de las obras que se desarrollan en Santa Fe, inclusive hacen consultoría, de tal manera de que tienen un flujo de trabajo permanente, y eso les permite mantenerse en el tiempo con cierta holgura, a pesar de todos los factores que tenemos acá, ¿no es cierto?
Bueno, vamos a meter un poquito en el experimento AYO. Fíjense, se construyeron 6 pistas de prueba. Este es el experimento a escala natural más grande que se realizó en la historia a fin de desarrollar un método de diseño sobre consideraciones estadísticas. Entre las ciudades de Ottawa y Utica, esto estamos hablando a 128 kilómetros al sudeste de Chicago, en Estados Unidos. Se eligió esta zona porque es representativa tanto en clima como en suelos de vastas regiones de Estados Unidos. Ya vamos a ver que el tema climático en todo lo que sea experimental para obras viales, sobre todo en pavimentos flexibles, tiene un peso importante, ¿no? Fíjense, la pista más chiquita es la pista 1, que tenía el lado recto aproximadamente 600 metros. Esta no fue sometida al tránsito. Sí se hicieron ensayos con cargas estáticas, se hicieron calicatas y verificaron cómo iban variando las distintas resistencias de las capas para las distintas épocas climáticas, es decir, para los periodos de seca, para los periodos de hielo, para el calor, para el frío. La pista 2, que tenía 1300 metros de largo, fue sometida a cargas dinámicas livianas. La pista 1 tenía tramos, como era tan cortita, los distintos tramos de prueba eran de 6 metros aproximadamente. Es decir, cada 6 metros cambiaban la sección, ponían otro espesor u otro material en la base, en la subbase. Lo que sí tenían en común todas las pistas era la subrasante, ya vamos a ver en detalle cómo era. Les decía que la pista 2, a partir de la pista 2 y las otras pistas, la pista 2 tenía 1300 metros de largo en el lado recto, la otra tenían 2000 metros. Ya todas estas pistas ya tenían tramitos de 30 metros de largo. Es decir, cada 30 metros cambiaban la sección, modificaban algún parámetro. Obviamente la carga era común porque daba la vuelta a cada circuito. Inclusive en la pista 6, perdón, acá en las 5 y las 6, porque en otras publicaciones aparecen con letra, se ensayaron puentes de hormigón pretensado y puentes metálicos. Hay publicaciones actuales del tema, de hecho, varias universidades trabajan en diseño de pavimentos rígidos y lo verifican con el método ASTO también, ¿no? Hay muchos detractores en el sentido de que siempre tienen el prejuicio de que un método experimental verifica las condiciones particulares para las cuales se encontró esa relación entre comportamiento y carga y tránsito. En la medida que yo me aleje de esas hipótesis o de esos factores en los cuales se ha desarrollado el experimento original, no puedo asegurar cuál va a ser el comportamiento real. Por eso prefieren mucho es el camino teórico, ¿no? ¿Qué otra cosa me estoy olvidando? Los circuitos, fíjense, la pista de prueba en la parte recta, los circuitos que estaban al norte lo utilizaron para pavimentos flexibles, y los circuitos que estaban al sur para pavimentos de hormigón. Cada circuito a su vez, que dijimos que tenía 30 metros de largo, está compuesto por 2 trochos, por 2 vías, ¿ok? O sea que eran 2 secciones distintas. Cada vía tenía 3,65 metros por 30 metros de largo. Y la hacían con pequeñas secciones de transición entre una y la otra. Era imposible pasar de un espesor de base a otro, de una subbase a otro, pero trataban de dejar 5 metros, qué sé yo, entre una y otra sección para tener un comportamiento pleno en cada una de ellas, ¿no? Es independiente del anterior. Siempre iba creciendo la resistencia en el sentido del tránsito. Acá tenemos un cuadro sinóptico, fíjense. Bueno, aquí están con letras los circuitos, pero no varía. Nos interesamos, nosotros vamos a ver cuál es el procedimiento del método ASTO para pavimentos flexibles. Fíjense que cada pista tenía un número de secciones distintas. Las grandes tenían 84 secciones, salvo la ADCB,
ADCB, no, claro, todas las grandes tenían 84 y la chica y la mediana tenían 64 y 68, 68 y 64 respectivamente. Veamos un poquito esto. Fíjense, acá dice la carga que era sometida a cada una de las pistas, en eje simple y en eje tándem. En esa época no existían los ejes triples. Y los espesores, tanto de la carpeta de concreto asfáltico en pulgada, para cada una de las pistas. Obviamente estos eran los valores marco o borde, y a partir de ahí van variando las distintas combinaciones para hacer 84 secciones en una misma pista, ¿no es cierto? Y también los distintos materiales de las bases y subbases, ya vamos a ver. Y también acá está mostrado cómo eran los espesores de las bases y de la subbase en pulgadas. Acá no estamos viendo detalles de material. Y el proyecto se desenvolvió, fíjense, a nosotros nos interesa, ellos arrancan los del año 55, aparentemente no alcanzo a leer, pero concretamente el proyecto arranca a la construcción en el año 58, no, perdón, en el año 56 hasta el 57, y los ensayos arrancan en ese mismo año, y los de ensayos, estos serán ensayos estáticos, los ensayos que tienen que hacer durante la previa al librado al tránsito. El tránsito arranca prácticamente en el año 58 hasta el año 60. Todo termina, los resultados de anotar en el año 62 ellos. No está acá, sí, pero voy a decir. Y demoraron 10 años en dar una guía tentativa de diseño de pavimento basada en las correlaciones que encontraron en las distintas secciones de las pistas. O sea, en el año 72 sale la primera guía, inclusive ellos planteaban que no querían que la tomemos como método de diseño, sino que una guía tentativa o orientativa simplemente, ¿no? Ya sabemos que para flexibles se hicieron más de 400 secciones distintas, otras tantas para rígido. Acá tenemos el detalle, por ejemplo, de las pistas que tienen los puentes, puentes de hormigón pretensado, puentes metálicos. Acá están el tramo de prueba de pavimento de hormigón, pista de prueba para pavimento flexible, de 2070 metros exactamente. Acá tenemos los distintos tipos de carga. Fíjense que variaban. Para eje simple, acá está en kips, un kip son 460 kilos. Yo le voy a resumir el razonamiento. Para eje simple variaba entre 900 y 13.600 kilos, que son valores importantes teniendo en cuenta que nuestro reglamento para eje simple anda en el orden de los 10.000 kilos, o sea que estamos arriba del reglamento nuestro. Y para eje tándem variaban entre 10.000 y 21.700, que también supera en el caso de eje tándem a nuestro valor del reglamento. ¿Sí? Es importante verificar, perdón, hay una cosita que no le he dicho, es importante tener en cuenta que ya va a salir, no me estoy acordando en este momento. Al ser un método experimental, ellos hicieron estudios muy detallados de todas las condiciones climáticas, porque sabían, es horrible esta gráfica, acá otra, acá, acá. Sabían la importancia en el comportamiento o en el resultado de la resistencia de los materiales. Acá está la misma gráfica, de los parámetros ambientales, es decir, que se preocuparon de hacer un seguimiento muy estricto, no solamente del periodo de tránsito que está acá, sino también desde que empezaron todas las tareas. Acá tenemos cómo variaba la temperatura. Fíjense que variaba entre 32 grados aproximadamente centígrados a menos 15 grados. Eso eran los distintos ciclos de máxima y mínima.
paralelamente podemos ver, vamos a volver a nuestro gráfico ya. Acá lo puedo abrir bien. Fíjense cómo variaba la humedad. Siempre acá hacen referencia al periodo en el cual se libró el tránsito, porque es un indicador del estado de la subrasante en el momento que estaba la carga transitando. Entonces, no sé qué esta raya amarilla, ¿usted la ve? ¿El mundo? Sí, ingeniero. ¿Qué le habré hecho yo al mundo? No sé, ingeniero. No creo. Bueno, fíjense, la humedad variaba entre 90, 95 y 30 grados, porcentaje de humedad. En cuanto a la lluvia, para el periodo de prueba tuvieron suerte que no tuvieron estos picos de lluvia, tienen un promedio anual de 900 milímetros. Porque en cuanto a las heladas, veamos, por ejemplo, acá tienen gráfico de helada sobre el terraplén, es decir, debajo de la subbase sin pavimento. Fíjese cuál es la profundidad de la helada en las distintas épocas del año, obviamente en los distintos años. Y acá viene algo interesante, en el caso debajo del pavimento flexible, esta época se ve que ha sido más fría que el año siguiente. Y veamos en el pavimento rígido, fíjense que para el mismo periodo climático, los valores de profundidad de helada llegaban hasta 1 metro, es decir, es como que el pavimento rígido es mejor transmisor del frío y del calor, del frío en este caso, ¿no es cierto? A pesar de que no es tan afectado un pavimento de hormigón por el clima en cuanto a su comportamiento como sí lo es un pavimento asfáltico, por el famoso efecto de aplanamiento de tensiones que nos produce el espesor de la losa, la rigidez de la losa. Ahora veamos un poco cómo varían las propiedades de los materiales en función de estos parámetros que acabamos de evaluar, climáticos, ¿no? Por ejemplo, acá nos concentremos en los tres gráficos de arriba. Fíjense, para distintos contenidos de humedad de una base, que van bajando los contenidos de humedad, se grafica en la columna central el valor del CBR de esa misma base. Fíjense cómo, esta no se alcanza a ver, pero acá sí vemos, a medida que baja la humedad, cómo sube el valor del CBR. Ingeniero, disculpe. Es el mismo principio, sí. Queda 1 minuto de reunión. Bueno, termino con esto y nos vemos en 5 minutos, a las 7 directamente. Perfecto, listo. De igual manera, el módulo de reacción, tómenlo como un indicador de resistencia. A medida que baja la humedad, va ganando resistencia, en este caso la base. Ya estoy listo, ¿no es cierto? Menos de un minuto. Bueno, nos vemos a las 7, chicos, descansemos un ratito, por favor. Listo.